Muy bien. Vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a platicar de lo que son los músculos del abdomen. Cuando hablamos del abdomen, hablamos de una estructura que va a estar delimitada por arriba por lo que son las costillas, las últimas costillas. Vamos a ver acá, delimitados por la séptima costilla. Y por abajo, por una línea imaginaria que vamos a trazar entre la cresta ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Entonces nosotros sabemos que este espacio comprendido entre la cresta ilíaca, la sínfisis del pubis y el tórax acá arriba delimitan lo que va a ser la pared abdominal o abdomen. De este espacio imaginario de la cresta y la sínfisis hacia abajo, lo llamaríamos pelvis. Entonces, en el abdomen vamos a tener diferentes tipos de músculos. Tenemos músculos largos y tenemos músculos anchos. Dentro de los músculos largos vamos a incluir a lo que es el recto del abdomen. Al músculo recto del abdomen, vamos a quitar esta fascia para poder ver el siguiente músculo, que va a ser el músculo piramidal. Un músculo pequeño que vamos a marcar en esta parte de abajo. Este es uno de los músculos más pequeños del abdomen, el piramidal, y es uno de los músculos largos. También tenemos músculos anchos, como lo son el oblicuo mayor, que vemos acá afuera, el oblicuo externo, el oblicuo menor, y el transverso del abdomen, que es el músculo más profundo que vamos a encontrar en la cavidad abdominal. Entonces, el abdomen es una cavidad comprendida entre el tórax por arriba y la pelvis por abajo. Si nosotros imaginamos al abdomen y queremos conocer las paredes que tiene en el exterior, pues vamos a ver que hay diferentes capas que envuelven al abdomen. De adentro hacia afuera tendríamos primero lo que es la piel. Por debajo de la piel, el tejido celular subcutáneo. Un poquito más profundo al tejido celular subcutáneo, lo que es la fascia de Camper y Scarpa. Posteriormente, la aponeurosis del oblicuo mayor, que incluiría esto que vemos acá, la aponeurosis del oblicuo mayor. El músculo oblicuo mayor. El músculo oblicuo menor. Y si quitamos a este otro, el músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis. Entonces podemos ver que son varias capas que van a ir cubriendo a la cavidad abdominal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a platicar de cada uno de los diferentes músculos. Vamos a empezar platicando de lo que es el músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen es un músculo alargado y cilíndrico y poligástrico. Le llamamos poligástrico porque tiene este aspecto como de pequeños cuerpos delimitados por estos espacios blancos. Entonces, por eso es un músculo poligástrico. Tiene varios vientres o varios cuerpos. Este músculo, el músculo recto del abdomen, se va a originar por medio de dos fascículos. Vamos a quitar un ratito al piramidal del abdomen. Se va a originar por medio de dos fascículos. Un fascículo que se va a encontrar en la parte medial del pubis, como vemos acá, en la parte medial del pubis, y otro fascículo un poquito más lateral sobre la pelvis.
Entre estos dos fascículos, el del pubis y el de la pelvis, se va a formar un ligamento que tiene una forma semilunar pequeña que se llama ligamento de Henle. Este ligamento de Henle se inserta en la cresta petrosa, de la pelvis. Entonces, este músculo, vamos a ver si podemos sacar esta. Este músculo tiene dos puntos de inserción. En la sínfisis del pubis acá, en la pelvis acá. Pero este ligamento que se forma acá, que se llama ligamento de Henle, se va a insertar en la porción petrosa de la pelvis o en la cresta pectínea de la pelvis. Entonces, el ligamento de Henle lo une a la cresta pectínea de la pelvis. De acá, de este sitio de origen, el músculo se dirige hacia arriba y se inserta en las últimas costillas verdaderas. Se inserta en la quinta, sexta y séptima costilla. Entonces, hacia arriba se inserta en la quinta, en la sexta y en la séptima costilla. Y se inserta también en esta estructura que tenemos acá en medio, que va a ser el apéndice xifoides. Vamos a quitar este. Entonces, su sitio de inserción, quinta, sexta, que es esta, y séptima costilla, y el xifoides. Sus relaciones. Por delante va a estar en relación con lo que es la vaina de los rectos. Entonces vamos a volver a poner acá los músculos que habíamos quitado para poder apreciar mejor cuáles son sus relaciones. Vamos a quitar a este. Y vamos a quitar a este. Entonces, este músculo va a estar cubierto por la vaina de los rectos, que es esta estructura blanca que envuelve a nuestros músculos rectos. Hacia la línea media van a estar en relación con esta estructura que se llama línea alba. Hacia abajo, los músculos rectos, vamos a quitar un ratito a la vaina de los rectos, hacia abajo los músculos rectos forman parte de una estructura que vamos a llamar el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach va a estar delimitado entre la vaina de los rectos, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Este triángulo es el triángulo de Hesselbach. Entonces, delimitado por la vaina de los rectos, ligamento inguinal y vasos epigástricos. Estos forman el triángulo de Hesselbach. Importantísima estructura que nos va a servir cuando estudiamos la región inguinal o cuando nos toque estudiar hernias. Es un sitio de debilidad de la pared abdominal y por lo tanto es el sitio donde normalmente pueden salir hernias inguinales directas si provienen del piso de este conducto o indirectas si vienen por fuera. En este caso, el piso de este triángulo de Hesselbach es la fascia transversalis. Entre el músculo recto y el músculo piramidal, vamos a encontrar entre este músculo y este músculo, que es el piramidal, un pequeño espacio que contiene tejido celular subcutáneo. Esto se llama el cavum suprapúbico de Lasser. Cavum suprapúbico de Lasser. Entonces, este lo vamos a encontrar entre el músculo piramidal, el ligamento de Hense, el ligamento de, perdón, se me trabó la lengua, ligamento de Hesselbach
y la os inguinal. Entonces es un espacio que está en el que vamos a tener tejido celular subcutáneo, un espacio que estaría ubicado hacia atrás. Sigamos. El músculo de los rectos también va a estar en relación con el oblicuo y van a formar un espacio que se llama espacio semilunar de Spiegel. Entonces el espacio semilunar de Spiegel va a estar delimitado por el borde de los rectos, sería este, y los fascículos carnosos del músculo oblicuo mayor. Entonces, este espacio, en este caso sería acá, entre el borde de los rectos y el segmento carnoso del oblicuo, se va a llamar espacio semilunar de Spiegel. Entonces, nuevamente repitiendo, el espacio semilunar de Spiegel lo vamos a encontrar que se forma entre el borde de los músculos rectos del abdomen y los fascículos carnosos del oblicuo externo. Espacio semilunar de Spiegel. Y el otro, importante, el triángulo de Hesselbach. Muy bien. Este músculo tiene una doble irrigación. La parte superior, si ponemos acá, si le ponemos la piel, de la parte superior del ombligo, vamos a quitar esto un ratito. Muy bien. Del ombligo hacia arriba, la irrigación va a ser dada por la arteria epigástrica superior, que es rama de la mamaria interna o torácica interna. Entonces, de arriba, de la mamaria interna, baja la arteria epigástrica superior. La parte de abajo de los músculos rectos del abdomen son irrigados por la arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior es rama de la arteria ilíaca externa. Estas se anastomosan, las que vienen de la mamaria y las que vienen de la ilíaca, o sea, la epigástrica superior y la epigástrica inferior, se anastomosan a este nivel y forman una estructura que se va a llamar la vía vascular de Goynard. Disculpen que me esté costando escribir. De Goynard Curtilet. Entonces, la unión de la epigástrica superior con la epigástrica inferior van a formar la vía vascular de Goynard y Curtilet. Entonces, la irrigación del músculo recto, como vemos, es una irrigación mixta. Una epigástrica superior, rama de la mamaria interna, una epigástrica inferior, rama de la ilíaca, que vemos acá, de la ilíaca y un poquito atrás de la femoral. Esta sería la ilíaca externa y de esta van a ser esta arterita que viene acá, que es la epigástrica superficial o epigástrica inferior. Juntas se unen y forman la vía vascular de Goynard-Curtilet. La inervación de este músculo va a ser dado por el séptimo, octavo, del séptimo al 12avo
nervio torácico. ¿Sí? La acción, pues, es un músculo accesorio de la expiración, aumenta la presión intraabdominal. En algunas personas, pues, especialmente en las personas de la raza negra, este músculo es muy desarrollado y por eso es que en ellos se pueden marcar de una mejor forma lo que nosotros conocemos como el six-pack, ¿verdad? Tan famoso six-pack que todos los muchachos quieren tener. Ok, sigamos. El siguiente músculo del que vamos a hablar y que forma parte de los músculos largos del abdomen y de la pared anterior va a ser este pequeño músculo que tenemos acá, que es el músculo piramidal. El músculo piramidal se origina en el pubis y se inserta en la línea alba. Entonces se origina en el pubis. Se origina en el pubis y se inserta en la línea alba en un punto intermedio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Si trazamos una línea imaginaria de la sínfisis del pubis al ombligo, más o menos a la mitad de esa línea, encontraríamos al músculo piramidal. ¿Sí? Bueno, este músculo se encuentra por delante del recto del abdomen y por delante del cabún suprapúbico del láser. Este músculo es irrigado por la arteria epigástrica inferior. Es inervado por el 11º y 12º nervio costal. Este músculo tiene como función ser tensor de la fascia lata. Entonces es un músculo pequeño que tiene como función ser el tensor de la fascia lata. El músculo oblicuo externo o oblicuo mayor. El músculo oblicuo externo, este que estamos viendo ahorita de color azul, o oblicuo mayor, es un músculo ancho, un músculo aplanado y es el músculo más superficial de la pared abdominal. Se origina en las últimas 7 u 8 costillas en la cara externa. Este músculo, como vemos acá arriba, se encuentra intercalado o se entrecruza con otro músculo de la pared del tórax, que es el serrato mayor. Entonces, este músculo se origina en las últimas 7 a 8 costillas del tórax, se entrecruza con este músculo que vemos acá, que es el serrato mayor, y forman esta relación y se llama interdigitación, perdón, se llama la interdigitación torácica externa. Entonces, a esto que se forma acá, le llamamos la interdigitación torácica externa. Se forma entre el serrato mayor y el oblicuo mayor. Entonces, su origen, las últimas 7 u 8 costillas. Su inserción, pues va a hacerlo por medio de varios fascículos. Los fascículos, algunos van a nacer de la 10ª, 11ª y 12ª costilla y terminan en la cresta ilíaca anterosuperior. Vamos a subir un poquito aquí. Los fascículos que se originan de la 10ª, 11ª y 12ª costilla, que se originan de la 10ª, 11ª y 12ª costilla, terminan en la cresta ilíaca, en el labio anterior de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es esto, es parte de la parte superior del ilio.
Entonces los fascículos que nacen de 10, 11 y 12 de la 10ª, 11ª y 12ª costilla se insertan en la cresta ilíaca. Los fascículos que nacen de la 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª costilla terminan en la aponeurosis del oblicuo mayor, que es esta estructura que vemos acá. Esta estructura blanquecina que vemos acá es la aponeurosis del oblicuo mayor. Este músculo tiene una orientación de sus fibras musculares de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. El oblicuo mayor, como mencionamos, se va a unir por medio de esta estructura blanca, que es la aponeurosis del oblicuo mayor, a la línea alba. Entonces esta aponeurosis del oblicuo mayor termina hacia adentro por encima del músculo recto y llega a insertarse a la línea alba. Entonces todo este espacio que tenemos acá va a ser la aponeurosis del oblicuo mayor que llega y se inserta a la línea alba. Hacia afuera, esta aponeurosis también se une a la cresta ilíaca. Y hacia abajo se une al pubis. Entonces podemos apreciar aquí toda la inserción de la aponeurosis del oblicuo mayor. Se une a la línea alba hacia el centro, al pubis, a la cresta ilíaca y llega hasta la espina ilíaca anterosuperior. Todo esto es la aponeurosis del oblicuo mayor. Las fibras que vienen de la aponeurosis del oblicuo mayor, de la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis, forman una reflexión, que es este tendón que vemos acá. Forman este tendón que se va a llamar ligamento inguinal. Entonces la inserción de la aponeurosis del oblicuo mayor, que viene de la espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis del pubis, forma este ligamento que se llama ligamento inguinal. Su inserción en el pubis la hace por medio de tres pilares. Vamos a subir un poquito acá la imagen para poder hacer un pequeño zoom y poderlo ver mejor. Entonces, en el pubis, la inserción de la aponeurosis del oblicuo mayor se hace por medio de tres pilares. Un pilar que se va a llamar lateral, que termina en el tubérculo del pubis. Un pilar medial, que termina en la cara anterior del pubis, pero del lado contralateral. Y un pilar posterior, o ligamento de Coles, que termina en el pubis contralateral, pero por detrás. Entonces, la aponeurosis del oblicuo mayor en el pubis termina por un pilar lateral en el tubérculo del pubis ipsilateral, un pilar medial que termina en la cara anterior del pubis, pero del lado contrario, quiere decir que se entrecruzan. Vamos a ver, el pilar medial terminaría acá, en el tubérculo del pubis. El pilar lateral, el pilar medial termina en el lado contrario del otro lado del pubis, en el pubis del otro lado. Y el ligamento de Coles, o pilar posterior, termina también cruzando, pero atrás. Este músculo es irrigado por las 4 últimas arterias intercostales. Es irrigado por las 4 últimas arterias intercostales, las 4 últimas lumbares, que son ramas de la aorta abdominal, y la circunfleja ilíaca profunda y superficial. Y reciben una rama
de la epigástrica inferior. Estas en conjunto van a formar la vía vascular transversa de Goynard y Courtilledt. Entonces, la irrigación, tanto del oblicuo mayor como el oblicuo menor y el transverso, va a ser dada a través de la vía vascular transversa de Goynard-Courtilledt. ¿Quiénes la forman? Las cuatro últimas intercostales, las últimas cuatro arterias intercostales, las cuatro lumbares, que son ramas de la aorta abdominal, la circunfleja ilíaca profunda, la circunfleja ilíaca profunda, la circunfleja ilíaca superficial y la epigástrica inferior. En conjunto forman la vía vascular transversa de Goynard y Courtilledt. La inervación es dada por los 7 últimos nervios intercostales y por el nervio ilio hipogástrico o ilio inguinal. Vamos a omitir a este para poder continuar con el siguiente músculo. El siguiente músculo es este que vemos acá, que va a ser el músculo oblicuo interno o oblicuo menor. Este músculo ocupa la parte media de la pared abdominal. Se origina en el tercio lateral del ligamento inguinal. Se origina en el tercio lateral, acá, en el tercio lateral del ligamento inguinal. En el tercio lateral del ligamento inguinal, en el labio anterior de la cresta ilíaca, en la aponeurosis posterior del oblicuo interno y se fusiona con un músculo aquí atrás. Vamos a mover un poquito esto, aquí está. Y se fusiona con un músculo hacia atrás que va a ser el dorsal ancho. Entonces, el oblicuo menor o interno se origina en el tercio lateral del ligamento inguinal. Vamos a quitar este. En el tercio lateral del ligamento inguinal, que sería este. Vamos a voltear un poquito, aquí está. Subir un poquito la imagen. Entonces se origina en el tercio lateral del ligamento inguinal, atrás, en el labio anterior de la cresta ilíaca, en la aponeurosis posterior del músculo dorsal ancho, que es este que vemos acá, la aponeurosis posterior del músculo dorsal ancho. Termina hacia arriba en la fascia torácico-lumbar y en la apófisis espinosa de L5. Vamos a quitar a este músculo para ver la inserción. Acá está. Entonces acá viene nuestro músculo oblicuo y este llega hasta la apófisis espinosa de L5 y se inserta en el vértice de las últimas 4 costillas. Se inserta en el vértice de las últimas 4 costillas, en la aponeurosis del oblicuo interno y se continúa hacia abajo, después atravesando lo que es el conducto inguinal y va a formar en un momento determinado lo que va a ser el cremaster. En su relación interna, pues va a formar parte de varios triángulos. Va a formar, vamos a ver hacia atrás, vamos a voltearlo un poquito, ok. Va a formar un triángulo que se va a llamar el triángulo de Greenfield. El triángulo de Greenfield lo vamos a encontrar entre el músculo erector de la columna, el oblicuo que tenemos acá, y el borde inferior de la 12ª costilla.
Vamos a quitar unos de estos músculos para poder ver. Aquí tenemos nuestra 12ª costilla. Este es el longissimus torácico o erector de la columna. Entonces, entre el erector de la columna, el borde inferior de la 12ª costilla y el músculo oblicuo, vamos a encontrar al triángulo de Greenfield, en este espacio que tenemos acá. Triángulo de Greenfield. Límites, el erector de la columna, oblicuo interno y el borde inferior de la 12ª costilla. Y el piso, que es el que vamos a marcar ahorita acá en el fondo, lo va a formar el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen va a estar en el piso del triángulo de Greenfield. También va a formar otro triángulo que se va a llamar triángulo de Petit. El triángulo de Petit va a tener como límite, vamos a regresar un poquito a algunas imágenes que hemos quitado. Ahí estamos. Vamos a colocar el dorsal ancho nuevamente. Entonces va a estar delimitado el triángulo de Petit. Su límite posterior va a ser el músculo dorsal ancho, que es este que tenemos acá. Su límite inferior, la cresta ilíaca, que es esta acá. Y el borde del oblicuo. Este triángulo se va a llamar triángulo de Petit. Entonces dijimos que estaba delimitado ahí está. Estaba delimitado por la cresta ilíaca, el dorsal ancho, el borde externo del oblicuo externo y el piso es el músculo oblicuo interno. Este triángulo se llama triángulo de Petit. A este nivel lo que podemos encontrar son hernias lumbares. Entonces, por eso es importante conocer estos sitios de debilidad de la pared abdominal. Su irrigación, igual que el oblicuo mayor, es dada por las últimas 4 intercostales, las últimas 4 lumbares, ramas de la aorta torácica, de la aorta abdominal, la circunfleja ilíaca profunda y superficial y la epigástrica inferior, que juntas forman la vía vascular transversa de Ovinar y Courtillettes, inervado por los 7 últimos intercostales y por el nervio ilioinguinal. Este es un músculo que produce depresión de las costillas y constricción de las vísceras. El músculo que nos falta por definir es el músculo transverso del abdomen. También en este espacio, se me olvidaba mencionar el cuadrilátero de Cross. El cuadrilátero de Cross también está ubicado en la parte posterior. El cuadrilátero de Cross lo vamos a encontrar entre el erector de la columna, el borde inferior de la 12ª costilla, el serrato menor y el oblicuo menor. Y el piso va a ser el músculo transverso del abdomen. A este nivel del cuadrilátero de Cross, lo que podemos encontrar son hernias lumbares superiores. Entonces, cuadrilátero de Cross, erector de la columna, borde inferior de la 12ª costilla, serrato menor y oblicuo menor.
Vamos a hablar entonces ahora del siguiente músculo, que va a ser el músculo transverso del abdomen. Vamos a quitar los vasos, vamos a quitar los nervios para que podamos verlo mejor. Muy bien. Nos perdió el transverso. Este es el transverso del abdomen. Muy bien. Vamos a quitar a este, vamos a quitar este para poder ver al transverso del abdomen. Este músculo es el músculo transverso del abdomen. Este se origina abajo, en el ligamento inguinal y la cresta ilíaca. Entonces se origina abajo, en el ligamento inguinal y la cresta ilíaca. Hacia atrás, en la apófisis transversa de L3 y L4. Y en la sexta, octava y novena costilla. Y se inserta en la fascia transversal o fascia transversalis, que es esta estructura que vemos acá. Se inserta en la fascia transversalis en la línea semilunar de Spiegel. Entonces se origina en el ligamento inguinal, cresta ilíaca, apófisis transversa de L1 a L4, en la sexta, octava y novena costilla, y se inserta en la fascia transversalis, es todo esto que vemos acá, la fascia transversalis, y en la línea media. Entonces se inserta en la línea semilunar de Spiegel. Este es irrigado también por la vía vascular transversa de Goynard-Curtilet y es inervado por los últimos 4 nervios intercostales. Este músculo transverso en su parte inferior forma un arco que vemos acá. Forma un arco que se va a llamar la línea arcuata o arco de Douglas. Vamos a tratar de identificarlo. Esto, miren. Esta estructura que vemos acá. Este es el arco de Douglas o línea arcuata. Este se forma entre la fascia transversalis y el ligamento inguinal. Y estos son los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Entonces espero que haya sido de utilidad. Completamos la clase con la presentación de PowerPoint que acompaña a esta clase para que puedan revisarla y tener una mayor información.